Bueno, buenas tardes presentes aquí a los que están ahí en línea con el Hangout. Vamos a hablar un poco sobre REST. Yo sé que es un tema tal vez un poco ya gastado y es muy fácil de entender para los que ya llevamos rato o para los que llevan rato con Rails, pero es bueno también porque hay gente que se ha venido a incorporar en esta tecnología y es aceptable el poder hablar de nuevo de REST y poder explicar por qué es una parte tan importante en Rails, ¿verdad? En este caso. Entonces, bueno, mi nombre es Sergio Monge, está el correo ahí por aquello de que alguna duda, sugerencia, todo es aceptable, ¿verdad? Más o menos llevo como un año trabajando con Rails y esta es una parte que me ha parecido súper interesante y que no se compara con tal vez en otros lenguajes y que se explota bastante bien aquí en Rails. Entonces, el objetivo principal es envolvernos en todo este tema de RESTful, por qué es una parte tan importante en Rails y cómo es que la estamos utilizando. Y poder llegar a aplicarlas en nuestras aplicaciones, poder escalarlo en un API o brindar web services, ¿verdad? Entonces, la gente súper rápida va a ser una explicación que es RESTful, el Uniform Interface, que es una parte muy importante, a mi parecer, de REST, y la aplicabilidad de REST en el framework Rails, ¿verdad? Ok, entonces, básicamente, ¿qué es RESTful? RESTful, en palabras llanas, es una arquitectura que corre sobre la web o sobre el protocolo HTTP, ¿verdad? Es el acrónimo de Representational State Transfer. Entonces, básicamente, el nombre ya nos dice bastante y es una representación de los datos. No son ni modelos, ni vistas, ni controladores, nada. O sea, son representaciones de nuestros datos. Nosotros podemos utilizarlos a nuestro antojo y pueden ser sí, los podemos utilizar como queramos y mostrarlos como queramos también. Entonces eso es como algo básico. No sé si se acuerdan antes, tal vez, antes de utilizar RESTful, que se usaba widgets, ¿verdad? Bueno, todavía se utiliza, pero antes eran widgets y eran así estáticos y era pegar un script o lo que fuera y mostrarlo. Después se pasó o se utilizaba el screen scrapping, que tal vez todavía se puede utilizar, y después pasamos a SOAP. No sé si alguno utilizó SOAP, que era un XML ahí grandísimo y un poco ilegible, ¿verdad? Y ya después llegó esto de RESTful que llegó a mostrarnos más cosas y hacer más escalables la información y más leíble. Entonces, mmm, las cosas básicas de RESTful se pueden resumir aquí, pero además algo que se conjunta bien con Rails es que el Rails ya no las proporciona en sí, no tenemos que preocuparnos por esto. ¿Por qué? Porque el cliente servidor sabemos que es un cliente, ¿verdad? Puede ser alguien accesando desde el browser, desde la aplicación móvil, desde donde fuera que tenga conexión con HTTP y el server que va a ser nuestro motor para agarrar todo eso y poder leerlo y hacerle lo que nos guste. Stateless, esto vendría a ser que el servidor es capaz de poder obtener la información, leerla y siempre va a ser entendible para el servidor. Siempre va a haber un protocolo que va a ser el mismo y entonces va a poder ser utilizado en todo lado. Cacheable es más que todo saber que la información está en caché, ¿verdad? Puede ser utilizada en diferentes lugares. Y multilayer es que entre el cliente y el servidor va a haber diferentes capas para poder acceder a ya sea el cliente o al servidor. Entonces, el Uniform Interface. Aquí tenemos el famoso Convention over Configuration, ¿verdad? Que se da tanto en Rails. Y es que ese es el hecho, no, o sea, el que se nos brinden ya herramientas y nosotros cambiemos las cosas nada más que no son convencionales. Esto viene a ser un poco lo que viene también a ser REST, incluido con Rails. Entonces tenemos tres cosas muy importantes que son los resources. Que los resources básicamente es todo lo que puede ser nombrado. Ok, que un carro, una moto, ¿verdad? Un avión puede tener nombre, entonces eso vendría a ser un resource dentro de nuestro REST. Cada resource tiene un identifier, que ese identifier vendría a ser el equivalente de un ID en el Active Record, o sea, vendría a ser el URL.
¿verdad? Esa es la URL es la que nos va a indicar a cómo vamos a acceder al resource y qué estamos accediendo en ese resource. El representation, que es cómo queremos esa representación de nuestros datos. Puede ser XML, puede ser CSV, puede ser PDF, pueden ser muchos distintos formatos, puede ser HTML, que, bueno, al parecer ahora se utiliza mucho JSON y es como el que más le gusta a las personas, ¿verdad? Manejar JSON. Y la metadata, que vendría a ser el equivalente a los headers, qué sé yo, sesión cookies, permisos, qué formato leer, qué se puede presentar y qué no. Y ya vamos un poco a lo más tangible para nosotros, que es con REST. Entonces, tenemos 4 partes muy importantes, que es el routing, ¿verdad? Que después tenemos el estándar, pero que viene muy ligado al routing, porque es como las maneras de crear nuestras URLs o cómo se crean en Rails si hacemos un scaffold, por ejemplo. Los controllers, que es cómo manejamos en los controles los diferentes formatos, cómo los aplicamos y cómo respondemos a eso. Y las vistas, que es simplemente una representación de nuestros datos, cómo es que los vamos a enseñar. Entonces, entrando ya en detalle con el routing, son los posibles URLs, ¿verdad? Son todas las URLs para poder acceder a nuestro sistema, a nuestra aplicación y poder visualizar o poder eliminar, poder crear cosas a partir de esa URL que viene a ser un identifier, como lo mencioné antes. Entonces, esa específica URL nos va a permitir acceder a ciertos recursos. Ok, Member and Collection, no sé si saben qué es eso, ¿verdad? Las rutas, cómo es que se aplica o para qué se aplica. Entonces, así ahorita lo vemos tal vez con un ejemplo, pero Member es cuando queremos agregar un nuevo, es que vamos a ver cómo lo tiro, digamos, es como poder agregar un nuevo atributo al controller o algo más que el edit, que el normal save, es una acción más y queremos agregarla al controller. Entonces le hacemos un member al resource de la URL. Pero o sea, la diferencia principal entre el member y el collection es que el member actúa sobre un específico archivo, ¿verdad? O digo, objeto. Entonces tenemos avión /1 /information. Entonces ahí tendríamos que crear un member porque estamos actuando sobre uno solo. Si fuera un collection es sobre todos los aviones existentes en la aplicación. ¿Okay? Ahora bien, el naming es algo muy importante, más cuando se está trabajando un API. ¿Por qué? Porque si ya tenemos REST ayudándonos a hacer todo lo que es get, post, put y delete, que ahorita vamos a ver qué es eso, entonces es mejor poder crear las URLs con sustantivos o sujetos, ¿verdad? En vez de crear verbos. Porque si, por ejemplo, queremos enviar un mensaje, entonces tendríamos que crear una URL que se llame message/send. Entonces tendríamos que crear una URL por cada acción. Entonces, /send/delete/algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mejor creamos una que se llame message qué sé yo, un sujeto message, otro message, ¿verdad? Que fuera, digamos, emails/message. Entonces, sobre esa URL creamos todas los posts, los get, los delete y los put. Entonces no tenemos que crear una URL por cada acción que vamos a crear, sino que creamos una URL con un sujeto, un sustantivo, y sobre ahí caemos todas las rutas que queremos. Entonces, más o menos este es el estándar. Entonces, un poco lo que les mencionaba con este ejemplo de las fotos, que por ejemplo, si nosotros queremos, vamos a ver, editar o eliminar o obtener todas las fotos o una sola foto, no tenemos que crear, por ejemplo, aquí donde dice el get de fotos con el ID. Entonces, si nosotros estuviéramos usando, qué sé yo, verbos en los URLs, tendríamos que poner fotos/id/show, por ejemplo. Con el patch sería fotos/id/update y con el delete fotos/id/delete. Entonces nos ahorramos eso y creamos solo una URL única y sobre ahí
trabajamos con los diferentes verbos de HTTP, ¿verdad? Entonces, este es el estándar que se maneja y la diferencia que hay. Vamos a ver qué se me puede escapar ahí. Que creo, no sé, preguntas hasta ahorita o alguna sugerencia para agregar a esto. Ok, vamos bien, buenísimo. Yo creo que sería bueno nada más que comentaras que esto no es solo específicamente de Rails, digamos, es un estándar ya más allá de Rails, solo que Rails lo utiliza. Sí, pues claro, esto, digamos, el REST no es exclusivo para Rails, pero si bien es sabido que Rails lo llegó a explotar de una manera más eficiente o lo explota de una manera más eficiente porque ya nos provee muchas cosas ya hechas. Volvemos al término convention over configuration, ¿verdad? Que nos brinda Rails. Pero sí, claro, esto puede ser utilizado en cualquier lenguaje y es un estándar que se maneja. ¿Sí? Es el acceder a un mismo lugar utilizando los verbos HTTP. Ese de el patch ahí es a partir de la versión 4, ¿es verdad? O me parece, o no es así, no estoy seguro. No, eso es independiente de Rails porque se- es estándar, entonces se trabaja con RESTful. Ok, ok. De hecho, lo que sucede en Rails 3 es que cuando se hace un post, bueno, un patch, él se va por medio del post y él agrega una bandera ahí por debajo para poder hacer el truco. Ok. No sé si escucharon ahí. Sí. Ok, Sí. buenísimo. De hecho, es el put, perdón. Y están las tablas, ¿sí? Patch put van al mismo método y Rails lo que hace es un truco con una bandera. Ok, bueno, sí, para poner esto de nuevo, entonces el get lo que hace es devolvernos algo, ¿verdad? Que es un método para leer. El post, pues, es para crear algo. Es como cuando llenamos un formulario y le damos submit, él hace un post. Un patch, un put, es un edit, ¿verdad? Es un update a ciertas cosas que estamos haciendo y un delete, pues borra, ¿verdad? Ok, los controllers. Los controllers, ahí es donde vamos a manejar la información como tal y además cómo es que vamos a renderizar o a devolver nuestros datos. Entonces, con el respond, ya creo que todos hemos utilizado, es para validar cuál es el formato en el que yo estoy tratando de despegar mis documentos, mis objetos o mi data y poder despegar en el formato correcto, que es lo siguiente. El formato es, por ejemplo, si yo estoy consultando algo en JSON, yo tengo que volver algo en JSON, ¿verdad? Se supone. Entonces, si me llega una solicitud en JSON, yo debería volver un objeto JSON, qué sé yo, con el status, que hay muchos status, el más conocido es 404 o el 500. Entonces, todos esos status se devuelven bajo JSON, o si se trabaja con HTML, se devuelven en HTML. La metadata es equivalente a los headers, ya eso lo mencioné, entonces es bueno bueno, no es bueno, en el control se tienen que respetar todos los headers y trabajarlos como se deben y como vienen especificados en nuestro request. Las vistas son representaciones, entonces en las vistas lo único que hacemos es representar nuestros datos. Si ya queremos que sea un JSON, podemos crear un JBuilder y desplegarlos. Si queremos que sea un HTML, pues creamos un HTML y se hace se renderiza la información en HTML. Y si queremos un XML, y así se va haciendo sustantivamente con cada formato que queremos desplegar. De hecho, hasta le puede hacer ¿Un qué? un formato propio, digamos. Ah, ok, buenísimo, no sabía eso. Ok, ahora bien, tal vez y eso me pasó a mí cuando uno escucha el término REST al principio, uno se imagina más que todo como un API, ¿verdad? Como una aplicación exclusiva para tratar con REST, pero no, porque como vimos, ya Rails nos proporciona todo un ambiente para trabajar en nuestra propia aplicación utilizando REST. Entonces, obviamente sí se puede utilizar sin tener un API. Nosotros en nuestro proyecto usamos REST, incluso para consumir en nuestras propias tablas, para poder popular nuestras tablas, crear archivos CSV y todo esto. Entonces, sí se puede utilizar o sí es válido utilizarlo sin construir un API. Entonces, ahorita pasamos a las preguntas y vamos a ver tal vez un ejemplo donde se vea mejor todo esto, ¿verdad?
y que ahí todos vayamos ahí, tal vez si a alguno se le ocurre algo, vacilón, para hacer. Entonces, para explicarles un poco, yo hice un programa con Scaffold, ¿verdad? Donde nada más un usuario y una descripción del usuario, y lo que quiero es que vean el código por debajo. Por ejemplo, en las rutas, que estamos hablando de las rutas, yo lo único que hice fue crear un resources de users, y ya él por sí solo, si yo vengo y solo le creo el resources de users, por sí solo él me va a crear todas las rutas, ¿verdad? De que viene con el edit, el show, el index. Entonces, como vemos, se maneja ay, pucha, el mismo. Se maneja el estándar que estamos hablando ahora, que sería que para todos los users, entonces tenemos estos diferentes, los verbos que serían get, patch, put, delete. Post no, porque no podemos crear muchos usuarios, ¿verdad? O sea, se crea uno en uno. Entonces este sería en, en new user que creamos. Mentiras, no suave, me un toque. A la hora, más bien sería de crear no se puede crear sobre un usuario ya existente, ¿ok? Entonces no podemos hacer un post sobre ese usuario ya existente, sino se tiene que hacer sobre la URL de users en general y de ahí crear uno de esa ramificación. Tenemos una URL para new user, que sería un get, ¿verdad? Que es para poder desplegar el formulario del new user y de ahí trabajar sobre eso y después hacer un post para poder crear ese nuevo usuario. El edit es un get, ¿verdad? Que es también para desplegarnos el formulario y después poder hacerle un submit y que este lleve a un post. Entonces, básicamente, si nosotros vamos a crear un usuario, vamos a levantar el server. Si nosotros vamos a crear un usuario, qué sé yo, entonces lo vamos a crear y vemos que él directamente va y nos hace un post a esta misma URL, ¿verdad? Si nosotros vamos y queremos ver todos los users, ok, está me está dando un error porque comenté un member que existía y ya pues obviamente no existe. Entonces si nosotros vamos y hacemos esto, debería funcionar. Es porque se lo escapa. Es comentar, comentar el time, ¿vale? Comentar ahí. Ok, decís vos aquí. Ajá. Ok, ahora sí. Aquí también. Los comentarios también. ¿Y ahora? Poner otra una línea. ¿Es una sola línea? Sí. Bueno, no importa. Vamos a crear un archivo, lo bajamos por ahí. Por aquello. Y vamos a guardar. Ok, entonces, vemos la URL que para poder crearlo, hicimos un post a users, ¿verdad? /users. Y para poder tener todos, lo que pasa es que se hace un get. Entonces, es la misma URL, es el mismo identifier, pero se maneja, se hacen diferentes cosas por el verbo que estamos mandando por HTTP. Entonces, podemos ver que, digamos, las aplicaciones pueden ser un poco más leíbles, pueden ser más entendibles, porque si vamos y creamos un road para el edit, para el update, para todo, pues se nos hace un poco largo y un poco menos entendible y no tanto tan escalable. Entonces ahora volviendo a un tema de los members, si
Yo, por ejemplo, aquí agarré un API. Ok, aquí está este que dice Information. Entonces yo lo que hice fue agarrar un API de GitHub, que tiene un API, ¿verdad? Para poder consultar los users, que si vamos a la URL, yo accedí con el mío y esto es lo que nos retorna, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es que consumo un API con un HTTP party, lo agarro y entonces en una vista que tuve que crear, ¿verdad? Porque estoy haciendo un nuevo método. Entonces, por ende, aquí este link que yo tenía era para poder acceder a la information y que me fuera al path de ese information user que yo creé en las rutas con el member que les comentaba. Si yo fuera el collection, me desplegaría todos los usuarios existentes en el sistema. Pero como es member, va a estar especificado en uno solo. Entonces, si vamos aquí al sistema y vamos a ver si funciona ahora sí. Ok, ya tenemos nuestro link a information. Si vamos a information, él llega y nos despliega la información que yo quiero, que no es exactamente la misma porque yo la estoy cambiando que yo lo quiera acomodar diferente y la estoy desplegando en un JBuilder, que es como una vista, pero se crea bajo el JBuilder y si quieren lo vemos aquí. Entonces yo lo que digo es que por cada que creo un JSON, ¿verdad? Los corchetes y que dentro de user info meta esto que le estoy mandando, que esta sería como va a aparecer en el JSON y esta es el valor que va a obtener. Si yo desplegarlo en HTML y que no sea un JSON, aquí en el path, ¿verdad? Hacia la dirección donde va a ir, yo le especifique el formato. Yo aquí le puedo especificar XML, le puedo especificar CSV, le puedo especificar lo que yo quiera, inclusive uno customizado, como dijo César. Entonces, si yo fuera y le doy solo user, él va a venir y por defecto va a caer en HTML. Entonces, si yo voy aquí y recargo esto y le doy ahora en information, él me va a desplegar el HTML que yo creé, ¿verdad? Con el dato de mi usuario que le estoy mandando. Entonces, como podemos ver, las rutas son muy poderosas y son las que nos permiten acceder y crear y todo lo que queramos a nuestra aplicación utilizando REST, utilizando los verbos HTTP para poder manejar así toda la aplicación. Vamos a ver si algo se me escapa. Ok, bueno, y esto ya sería otro tema, ¿verdad? Cómo consumir APIs tal vez o crear propiamente la de uno. Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o sugerencia para seguir alargando esto y tal vez retroalimentar más todo lo que se ha dicho. Es un tema muy, muy básico, ¿verdad? Como vimos, ya todo el mundo lo conoce así al dedillo, más que todos los que ya llevan años en esto. Y me parece interesante, tal vez volverlo a mencionar para poder ver cosillas que tal vez no nos se le escapan. Por ejemplo, lo de las rutas, eso del member y el collection, son cosas interesantes y tal vez que nosotros, digamos, yo que trabajo en una versión de Rails muy vieja, no se ve eso. Entonces las URLs tienen que manejarse un poco diferente y todo este asunto REST se maneja un poco diferente porque de hecho fue en el 2006 cuando ya empezó a meterse todo este asunto de REST, ¿verdad? Con Rails. Entonces es bastante interesante, por lo menos en las nuevas versiones, cómo se manejan las rutas y cómo es que se crea todo sumamente fácil. No sé si ya alguno tiene alguna consulta. No, por acá yo dije ahora que estaba fallando, era por el igual. Ahora por el igual. Sí, porque estás comentando una vara y igual te retomar algo, entonces creo que era eso. Ok, ok. Tal vez una gema ahí que ayuda a eso de la ruta, Annotate, que es bastante bueno para utilizar el break routes. ¿Cuál? Annotate. Ok. Así ya está funcionando, si era el...
el igual. Si puedes ahí la puedes instalar tal vez para verla la misma vez. Ok, buenísimo. ¿Cómo se llama? Annotate, con un Sí, Ajá. pero eso solo funciona para nuevas versiones de Rails. Sí. Ok, ¿y Bueno. cómo? No, dale annotate en el server. ¿Así? Minúsculo. Y visualiza routes para empezar a ¿Cierro el qué? el routes, Ujú. usar routes. Ah, ok, las pinta aquí. Eso ayuda bastante. Ok, estaba así, no sabía sobre eso. De hecho, todo esto, digamos, que tal vez investigué, fue muy diferente o fue un buen descubrimiento por la diferencia que se manejan en las otras versiones de Rails. Yo trabajo con la 2.7. 2.7 era. 3.8. 2.3, sí. Entonces es bastante diferente a cómo se trabaja ahorita en el Rails 4. Más que todo las rutas. Bueno, eso fue lo que yo noté. Es bastante diferente y REST se explota un poco más. Por ejemplo, ahí, digamos, lo que Rails 4, bueno, antes de Rails 4 los puedes poner dentro del member, digamos. Puedes poner get, post, ¿verdad? Ujú, ujú. O match. Sí, vos puedes ahí crearlas. Ahora con Rails 4 ya no se puede poner match. Es que explícitamente decir si quieres un get o un post. Ok, sí, por ejemplo aquí. Ok, Para agregar ahí otra tema interesante contra rutas, cuando necesitan agarrarlas de JavaScript, hay una que se llama GS Routes, bastante bueno. Para que traduzca las rutas que están Ajá. y mandarlas ahí. Sí, le puedes poner privilegios también, entonces si quieres que hagamos, no sé, ocultar rutas para que no las vean, que no las tengan, voy a poner ahí ciertos ¿Cómo se llama? valores. ¿Para qué la busqué en GitHub? GS Routes. GS Routes. GS Routes. GS Routes. Bastante ayuda, útil. Pues uno no tiene que escribir la ruta y la salada. ¿Y está lista ya para Rails 4? Sí, nosotros estamos usando el Rails 4. Pues nada más pones como routes, punto, y el nombre de la ruta, de un par, y ya te da la ruta, entonces así no tienes que levantarla. ah, qué tal. Sí, para que no quede hardcodeada. Sí. Ok, buenísimo. Tal vez ahí el resources en plural versus el resource en singular a la hora de generar las rutas. ¿Sabes cuál es la diferencia? No sé. Cuando se crea con resources, él crea todo el set de index, create, date, delete, ¿verdad? Todo. Ujú. Cuando lo hace solo con resource, él no crea el index, porque el singular solo refiere a un Claro. resource. Entonces, index es Sí, no todos. tiene sentido. Es el único que no crea. Ok, lo que vi también es que uno puede, ¿verdad? Uno puede especificar cuáles van a caer en ese resource, bueno, resources. O sea, ¿verdad? Es especificar que solo el edit y qué sé yo, el show. Correcto. Y ahora con Rails 4 creo que está más bonito también para delimitar, digamos, el formato que va a tener un URL desde roots. Entonces no tenés que ir ni siquiera al controller para decirle response to JSON, ¿sí? Ujú. Sino aquí desde la ruta se puede decirle response to JSON a algo que solo va a escupir JSON. Exactamente, sí. O hasta recibir, creo que sería el caso del put o del post. Sí, porque de hecho, bueno, no sé si es más o menos lo que te referís, pero en ejemplo el index, cuando yo vengo y hago un punto JSON, él directamente se va al JBuilder, él no pasa por ningún momento por HTML. Eso es porque estás usando el JBuilder. Él ya lo crea por defecto. Sí, y de hecho, JBuilder está haciendo como parte de ya en Rails 4, pero Ujú. puede haberse el caso de que no necesita salir Sí, del JBuilder. porque de hecho yo nada más creé el scaffold y ya él directamente usa el JBuilder. De
Es muy importante que todos entiendan cómo funciona el scaffold, digamos. Es súper útil, pero sobre todo antes de usarlo, siempre es bueno como haga todo pata, digamos, para que conozcan qué es lo que le facilita el scaffold y hasta dónde llega él, porque siempre hay que hacerle algo para customizarlo o cambiarle algo. Digamos. Por ejemplo, algo que me pasó un día, esto es muy interesante, es que cuando ustedes crean un scaffold de algún modelo que está dentro de un namespace, los forms se joden porque el scaffold no está hecho para usarlo con namespace. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren hacer un usuario admin, entonces ustedes quieren meterlo dentro del namespace admin/user. Entonces, cuando le dicen eso al Mac crea todo, pero los forms no les da suficiente para poder setear el admin user. Entonces, es algo que uno tiene que arreglar. Sí, claro. Ok, perfecto. Más preguntas, sugerencias para seguir aprendiendo ahí sobre Race 4. Sí, y ya viene camino Race 5. Además, En el teléfono, ¿alguno más con preguntas? Ahí está la bibliografía, pueden echarle un ojillo también al video en el cual me basé un poco, que fue en el del RaceConf del año pasado. Entonces ahí pueden darle una ojilla más, ¿verdad? Si quieren seguir ahí viendo. Yo creo que el único consejo que les agregaría es regresar a donde definiste las rutas. No, en el código. Ok. Es que normalmente cuando ustedes crean las rutas usando resources, él crea todo el set por completo, pero hay muchas veces que ustedes no necesitan, por ejemplo, el create o el delete. O Se el delimitan. En ese caso. Entonces es muy importante que, aunque es muy difícil, siempre que un malicioso llegue por el browser a ese URL, siempre es bueno agregarle el only o el set para delimitarlo. las que él crea. Ok. Perfecto. Y también hay un comando que es el del map, que es para cuando ustedes necesitan que un mismo URL atienda tanto los posts como los get. Hay un toque que se puede hacer para que ustedes puedan hacer eso. Ok, buenísimo. No sé entonces creo que estaríamos, ¿verdad? Sí, sí. Estaríamos por hoy. Muchísimas gracias ahí por escuchar y por los consejos y todo buenísimo. Ahí nos estamos viendo ahí para el próximo. Gracias, gente. Bueno.